primer lugar, quisiera dar la bienvenida a Frank Pearl. Te invito, Frank, a que te sientes aquí a mi derecha. Frank actualmente es el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas. Él es economista de la Universidad de los Andes con posgrado en Administración y Derecho de la misma universidad. Tiene una maestría en Administración de Negocios de Ivy School of Business en Canadá y otra en Administración Pública en la Universidad de Harvard, que le otorgó la distinción al servicio público y de donde también se graduó como Mason Fellow en Gerencia y Políticas Públicas. Cuenta con una amplia trayectoria de experiencia profesional, tanto en el sector privado como en el sector público. Y pues muchísimas gracias, Frank, por acompañarnos en esta conversación. Gracias por la invitación. En segundo lugar, quiero darle la bienvenida a la doctora Mónica de Grave. Mónica actualmente es miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol desde octubre de 2022. Fue miembro no independiente hasta octubre de 2023, fecha a partir de la cual es miembro independiente. Es vicepresidente de la Junta Directiva y presidente de los comités de negocio y compensación, nominación y cultura. Es doctora en jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Bogotá, y especialista en Derecho Administrativo. Fue embajadora en Kenia y representante permanente ante Naciones Unidas para Medio Ambiente y Hábitat. Fue presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y el Grupo de Energía de Bogotá, en donde tuvo a cargo, entre otras funciones, relacionadas con la gestión de riesgos operativos empresariales. Bienvenida, doctora Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, gracias. Para continuar con grandes mujeres, le damos la bienvenida a María Victoria Riaño. María B. es administradora de empresas de la Universidad Javeriana, con estudios de posgrado en gestión de la Universidad de los Andes y certificada como coach de PNL. Actualmente se encuentra en las juntas de directivas de Banco W, Hoico, Allianz Seguros, PEI y en el Consejo Asesor de Save the Children. Trabajó 15 años en el sector financiero y 20 años en el sector de hidrocarburos. Y en 2011 fue nombrada presidenta de Kion Energía. Bienvenida, María Victoria, gracias. Gracias. Y por último, pero no menos importante, quiero darle la bienvenida a Santiago González. Santiago es socio de la firma Dentons, Cárdenas y Cárdenas y se enfoca en los sectores de oil and gas, energía y minería. Cuenta con experiencia de trabajo con empresas de las industrias de hidrocarburos, upstream, midstream y downstream, minería, recursos naturales, negocios agrícolas e inmobiliarios. Santiago es egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con estudios de posgrado en Derecho Minero y Petrolero y tiene un LLM del London School of Economics. Gracias, Santiago, por acompañarnos en esta conversación. Y pues bueno, digamos que la tarea no es fácil, tenemos a grandes representantes de la industria de hidrocarburos y pues quisiéramos agradecerles en nombre del equipo del Barómetro Petrolero por atender este llamado y estar dispuestos a conversar y a reflexionar sobre la reputación de las empresas. Entonces, en primer lugar, quisiera arrancar por la doctora Mónica. Y Jaime decía una cosa muy importante y es, la industria no es la misma que hace 15 años, definitivamente no es la misma que hace 10 años y no es la misma que hace 6 años que iniciamos el Barómetro Petrolero en 2016. Y teniendo en cuenta el tema central de nuestro panel, que es la reputación de las empresas, yo quisiera preguntarte desde tu perspectiva, como miembro de juntas directivas, desde una mirada estratégica, ¿cómo crees que han cambiado las conversaciones en torno a la reputación de la industria y cómo se han dado esos diálogos para que se hayan dado los avances y los cambios que Jaime nos presentó en esta conversación? Bueno, buenos días para todos y muchas gracias por la invitación. Generalmente a estos eventos viene el vocero de la compañía, pero en este caso pedí que me autorizaran para estar aquí con ustedes porque me parece muy interesante, no solo por el tema del barómetro, donde insistí mucho que Ecopetrol fuera parte y conociera sus resultados, sino porque Ecopetrol también está en un punto diferente, por no llamarlo complejo, que también tiene que ver con el tema de reputación. Ecopetrol es una empresa que todos los colombianos queremos. Es una empresa que además yo creo, los que hemos estado en el sector desde hace muchos años, uno lo ve como el final de la carrera, no como el principio de la carrera. O sea, al llegar a Ecopetrol había todo un paso para poder llegar a una empresa
que sigue siendo muy sólida, que sigue siendo muy importante, la número 1 del país, la primera de Great Place to Work, y donde tenemos que ser capaces hoy de separar una parte de política pública de no petróleo y una transformación energética hacia energías limpias y lo que es la misma empresa Ecopetrol. Y yo creo que ahí es donde muchos de nosotros a veces no entendemos qué pasa, porque también todo el mundo habla de Ecopetrol ahora. Todo el mundo escribe, todo el mundo habla, todo el mundo critica, otros alaban. Hay un sinfín de mensajes, sobre todo en el tema de transformación energética. Pero puedo decir que frente a ustedes conocedores de lo que está pasando, Ecopetrol no ha dejado en ningún momento el tema de hidrocarburos, en eso me refiero a petróleo, gas, y lo que ha hecho en el tema de plantas solares, etcétera, tiene que ver con dejar de utilizar energía eléctrica que consume de las redes para poder abastecerse él mismo. Ustedes tampoco tengo que decirles que Ecopetrol es el gran consumidor con sus refinerías y campos de energía del país, equivalente casi al 50% del consumo de energía del país, y hoy pues estamos ayudando con esa transformación interna y tratando de ayudar a las comunidades cercanas con temas de transformación energética para poder liberar parte de la energía que se consume en el país. Entonces, cuando uno mira que desde el 2019 no se firman nuevos contratos petroleros, no es de ahorita. Desde el 2019 no se han firmado nuevas áreas, no hay rondas de la empresa, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pues nosotros internamente hemos hecho una evaluación de los contratos y seguimos explorando, posiblemente no al ritmo que todo el mundo quisiera, pero las circunstancias también de una compañía como Ecopetrol hay que acompasarla después de pandemia con precios cero, a tener muy buenos precios en el 2022, de casi de $100 por barril, a lo que tenemos hoy de $71 por barril. Esos efectos, más la inflación, más la tasa de cambio, pues son grandes, producen grandes efectos también en los resultados del país. Y compararse con un 2022 de dólar de $4.500, barril a $100, pues hace que las comparaciones a veces, como en este caso, resulten muy odiosas, pero ahí estamos. Pues doctora Mónica, muchísimas gracias, y yo creo que tú mencionas algo que es fundamental, y es que en todo este proceso definitivamente las compañías de hidrocarburos han tenido que reinventarse, y uno ve que definitivamente los directivos sí hacen una lectura del contexto, porque mencionabas que digamos se está haciendo un esfuerzo desde Ecopetrol para consumir menos energía, para transitar hacia unas operaciones más sostenibles, y eso me lleva a mi segunda pregunta, que es para Frankie, es que me parece muy impresionante que en los municipios productores entre el 2020 y el 2024 haya cambiado y aumentado en un 18% la percepción de que las empresas respetan las comunidades. Y aunado a lo que decía anteriormente frente a la intervención de Mónica, que ha habido un proceso de lectura que definitivamente sí se nota un esfuerzo, yo quisiera que tú nos contaras desde la perspectiva, desde industria, en tu posición como con el gremio que digamos ya llevas un año largo, ¿qué ha pasado y qué se ha hecho desde la industria para que aumente esta percepción? Porque lo que decía Jaime, transmitir la noción de respeto no es fácil, y no es fácil hacer que las comunidades sientan que nos interesamos, que queremos conocerlos, como decía el doctor Lemoine, y que queremos cuidarlos y respetarlos. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Estaba ayer pensando en qué significa la reputación, y la reputación pues puede definirse de muchas maneras, pero la reputación puede ser el conjunto de percepciones, de opiniones y de valoraciones que uno como individuo o un grupo social tiene sobre los valores, las conductas y los impactos
de una persona, de una empresa o de un sector. Y creo que lo que hemos mirado en el estudio de Jaime es esa valoración de los ciudadanos en los municipios petroleros y por fuera de ellos, de las conductas, los valores y los impactos del sector. Pero esa valoración la hacemos individualmente, no en el vacío, la hacemos en relación a unas expectativas que tenemos. Cuando nosotros tenemos una buena percepción de alguien, es porque alguien cumple con nuestras expectativas, y cuando tenemos una mala percepción, es porque esa persona no cumple con las expectativas. Entonces aquí hay varios factores. El primero es que las expectativas han cambiado. Las regiones de Colombia han cambiado, el mundo ha cambiado y las expectativas hoy claramente son más altas. A mí me parece muy significativo que en los números que acabamos de ver, todos los indicadores del sector son más positivos en un contexto cada vez más exigente, porque es que si el contexto no hubiera cambiado, los indicadores serían aún más altos, y eso hay que rescatarlo. Y aquí hay, digamos, una tergiversación en la conversación sobre el sector en Colombia, porque este es el sector que ha sido y es el soporte macroeconómico, cambiario, fiscal y el soporte económico de las regiones de Colombia. Y hay una narrativa del gobierno que pretende que ese que es el mayor valor de un sector se convierta en su gran debilidad, porque dicen es que dependemos de esto. Y hay que reconocer que dentro de ese argumento del gobierno hay una visión que nosotros compartimos además, de que es necesario diversificar las economías regionales para que no dependamos de un solo sector, formalizar las economías y disminuir la inequidad. Pero no puede ese argumento de que dependemos de un sector quitarle valor a lo que representa ese sector. Y en parte de la encuesta veíamos una cosa muy interesante, y es como si los directivos de las empresas o las personas que trabajamos del sector, nos comimos el cuento de que lo estamos haciendo mal. Entonces, en un contexto complejo, en vez de seguir haciendo lo que venimos haciendo muy bien en un contexto cada vez más exigente, vamos a echar para atrás. Porque Jaime nos decía que los mismos directivos dicen que vamos a invertir menos en inversión social, en fortalecimiento institucional y el tercer factor en los proyectos que tienen que ver con regalías. Entonces, como vamos muy bien, nos asustamos y nos avergonzamos porque le damos espacio a lo que otros dicen de nosotros. Y creo que esto es un momento para reflexionar. El sector privado está en una encrucijada en el mundo, cuando hay gobiernos que tienen una línea distinta entre Estado y mercado y no valoran el sector empresarial. Lo último que podemos hacer los empresarios colombianos es ser empresarios vergonzantes, porque toda la riqueza que vemos en este país la ha generado el sector empresarial. El papel del Estado es redistribuirla bien, y tenemos que ayudarle al Estado y exigirle al Estado. Entonces yo creo que es un momento de hacer reflexiones sobre los errores que se han cometido. Claramente aquí hay un sector que es reflexivo y ha corregido las cosas y las seguirá mejorando, pero sobre todo de pararnos sobre la realidad y el orgullo, sin pretensión y sin arrogancia, de lo que hemos hecho, porque el contexto social es cada vez más complejo y como no hemos logrado la diversificación productiva de las regiones, este sector es cada día más relevante independientemente de las narrativas políticas. Muchísimas gracias, Frank, por esa intervención, y eso me da paso para la siguiente pregunta. Y voy a citar algo textualmente que dices: nos comimos el cuento que lo hicimos mal. Para botarle la pregunta a María Victoria, tú ya que ves los toros desde la barrera, ya pasaste por la industria, hiciste carrera, ahora haces maratones y escalas. ¿Qué debe pasar? Porque definitivamente tenemos dos contextos casi que paradójicos en el que la opinión pública reafirma, y no solamente desde una perspectiva económica, porque esa es el activo más fácil de conseguir, pero también el más fácil de perder. Cuando hay una crisis económica, evidentemente la inversión baja. Entonces, viendo desde esa perspectiva ya un poco más alejada de la industria, ¿qué tiene que pasar, qué tiene que darse para que
se empiecen a cambiar un poco las narrativas y dejemos un poco esta posición vergonzante que yo también creo que tiene que ver mucho con la idea de que se tiene que mantener un perfil bajo y no necesariamente porque somos ciudadanos corporativos activos en el territorio. Entonces, ¿cómo lo ves y qué tiene que darse para que estas cosas sucedan? Bueno, gracias Daniela y Jaime por convencerme a estar aquí hasta que me pusiste acá. Sí, arrastrada, pero aquí estoy. No, yo amo esta industria, así que hablo desde ese amor, claramente, porque me lo ha dado todo en mi vida y he visto lo que la industria hace por el país y por las comunidades, o sea, lo he visto, nadie me lo cuenta, lo he visto, así que soy una enamorada de esta industria. De hecho, me hace falta. Pero hablando, ¿qué tiene que suceder? Muchas cosas, y desde la perspectiva, viendo desde afuera, todo lo que he vivido, inclusive en estos últimos 4 años fuera de la industria, pero empieza desde la misma creencia de las personas que están en nuestras familias muchas veces, cuando hablan del extractivismo, de lo que implica minería y petróleo junto, que eso también es algo difícil de manejar. Entonces, empieza desde la propia educación. La gente todavía ve la imagen del petróleo como ese taladro botando petróleo por todos lados, que nos mostraban, y todavía lo ve de esa manera, ambientalmente dañando. Yo a veces digo, esa es la peor noticia que le pueden dar a un petrolero, un pozo fuera de control. O sea, no, eso no es así, eso es puro show, realmente. Pero todavía la imagen la hay. Me alegra ver en la encuesta que los jóvenes hayan mejorado la imagen, sí. Pero tenemos una imagen que viene, que arrastramos. Allí, primer paso, mucha educación, y educación coordinada, no cada uno en nuestras zonas, porque cualquier cosa que haga uno impacta al otro. En donde estemos, y somos súper conectados. Entonces, esa noción de en conjunto, para eso los gremios tienen una labor súper importante, insistir de la educación desde las universidades, desde los colegios, insistir. A mí me llegaban profesionales de medio ambiente diciendo que en sus carreras les hablaban mal de la industria y que lo que menos querían hacer era una práctica de medioambiental en la industria petrolera, y cuando llegaban a ver pues todo lo que hacíamos y lo bien que lo hacíamos muchas veces. Entonces, ahí desde la educación coordinada todos. Ser consciente de la interconexión que tenemos todos. Cualquier cosa que haga una empresa aquí, inclusive en un departamento diferente, Meta, Casanare, impacta, porque este país está conectado y las cosas vuelan muy rápido, inclusive sin salir en las noticias, solo lo que pasa con nuestras comunidades y nuestra gente. Entonces, eso coordinado, cuidarnos unos a otros, no solo cuidarnos nosotros como empresa, lo que yo lo hago bien, no, venga, como entre todos lo hacemos bien y nos retroalimentamos. Y ahí viene una cosa muy importante que pasa entre nosotros en la industria, y es el ego. Efectivamente, el tema económico nos da el orgullo, le aportamos al país, y uno ve las cifras y bueno, generamos riqueza, no sé qué. Pero miren los números de lo que opinan de nosotros en algunos de los factores que presentó Jaime. Dice uno, eso debería estar mucho más alto, porque nos creemos eso desde el orgullo, aunque ha bajado el orgullo efectivamente, pero se nos sube el ego de una manera y dejamos de acercarnos, de conocernos, como dice Carlos, de estar ahí y de abrazar a nuestras comunidades, a nuestra zona de influencia, a nuestros trabajadores. Como dijo Nelson, son los primeros que deberían estar acá. Entonces, desde adentro hay un trabajo muy grande, no en términos solo del orgullo de la riqueza que generamos para el país y las cifras, sino de cómo lo hacemos. Muchas veces las áreas que trabajan en Bogotá en las oficinas ni siquiera saben qué es lo que uno hace en campo, no hay conexión, ni siquiera las mismas personas que están en un mismo taladro, por decirlo así, en un mismo campo, conocen qué es lo que uno está haciendo. Y ahí viene, venga y le muestro, venga, vamos a las operaciones, abramos un poquito eso de que nos vean como los seres humanos que somos, las conexiones que tenemos, estar en la región como presidentes de la empresa, bajarnos, ir a abrazar a la gente, a los que trabajan, a los contratistas, a los que están, y no generar esas clases que a veces generamos entre operador y contratista. Entonces, pues como para concretarte más, pero el tema de educación, no hay que desfallecer de meterse en educación y cambiar esas imágenes y creencias que tiene la industria como tal, desde trabajar desde adentro con todos los trabajadores directos, indirectos, regiones,
con amor, y hablo la palabra amor en la industria, porque se nos olvida que somos a veces seres humanos por el ego que tenemos, y ahí la comunicación tiene que bajarse. Yo mucho de lo que decía, dejemos de hablar como aquí, como extraterrestres, bajémonos definitivamente a hablar en el lenguaje de la gente, a decir, yo también estoy preocupado, como decía Jaime Arteaga, yo también soy parte de ti, no soy por fuera de esto, somos iguales, colombianos interconectados queriendo lo mejor para nuestro país, donde estemos. Entonces generemos esos lazos más conectados. Bueno, muchísimas gracias, María Victoria, y quiero invitarlos que igual si ustedes sienten la necesidad de interrumpir, conversar o complementar alguna intervención, lo hagan. La idea es que esta sea como una conversación. Y para Santiago, María Victoria decía algo muy importante, y es como este tema de la autopercepción y el ego que tenemos un poco, que tal vez no nos deja ver más allá de lo que tenemos que hacer en territorio. Y esto lo quiero conectar con esa, digamos, es la parte de percepción subjetiva. Y el objetivo es lo que tenemos que cumplir, los permisos que tenemos que cumplir, los requisitos que debemos seguir. Y hay una cosa muy particular que yo no me explico, y Jaime también dice sin palabras, y es porque los directivos se sienten menos satisfechos con el cumplimiento de las reglas. ¿Qué está pasando ahí? Porque es que todos aquí estamos completamente seguros de que no se incumple ninguna norma cuando estamos en campo, porque esta es una industria altamente regulada. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo esta autopercepción de cumplimiento versus ser una industria altamente regulada, pues contribuye o incluso le resta la reputación? Porque es bastante curioso eso, y nuevamente, si nuestros queridos compañeros de mesa quieren complementar, intervenir, por favor, háganlo. Pero Perfecto. No, mil gracias. Ese slide y ese resultado sin duda lo deja uno un poco perdido. Pero antes de entrar al slide, digamos, cuando uno termina con el mensaje final de Jaime, yo lo resumo como que estamos en un entorno donde hoy en día la reputación de la industria petrolera en el territorio pues está mejor que hace 5 años, ¿cierto? Y sin embargo, lo contradictorio, lo decía Jaime, y los resultados pues de la encuesta muestran que al interior, la percepción interna de la industria pareciera no ir como acorde con esa mejor percepción o digamos, reputación con los territorios. Y yo traté de, digamos, pensando un poquito en este panel, traté de explicar, encontré vía anécdota un poco, digamos, la razón para explicar eso, y es, la anécdota básicamente es que yo cuando estaba en la universidad tenía una bicicleta que era de esas de jardinero, que uno maneja así, viene con la canastica ahí adelante, y yo iba en la universidad, me fui a un domingo en la ciclovía, oyendo, en esa época existía el iPod. Sí, el iPod, sí, se llamaba. El iPod. Entonces iba yo feliz por la ciclovía el domingo, y, con el iPod ahí en la canastica, y obvio pasó, pensando pues que yo estaba, quién sabe dónde, y pasó obviamente una persona y me robó el iPod, ¿cierto? Y entonces arranca uno como, no, pero cójanlo, entonces persigue al señor, y cuando al final 3 cuadras más abajo, llegué a donde estaba el tipo, ya lo habían cogido y le estaban dando una tunda terrible. Y entonces llega uno ahí y dice como, uy, pero tampoco, ¿no? O sea, como que, o sea, es como esa, ahí en ese momento uno dice, no, pero ya suéltenlo, o sea, no es necesario como esa situación, ¿no? Entonces, eso para decir que yo siento que estamos en el contexto de cójalo, suéltalo. Es decir, estamos en un entorno donde cuando las circunstancias, digamos, del país, de cierta forma, no sé si la palabra es atacan o desincentivan o desfavorecen, digamos, generan un entorno difícil para la industria, las comunidades que antes, de cierta forma, eran críticas o muy críticas de la industria, hoy en día, de cierta forma, también la defienden y cambian esa percepción hacia la industria. Y eso uno lo ve en este sector y lo ve también en otros sectores del mundo extractivo, como por ejemplo la minería, con el tema del paro minero que hubo hace unas semanas o meses, donde la comunidad, perdón, esto no se está oyendo creo, la comunidad incluso está saliendo a defender la industria, ¿cierto? Eso digamos, con eso trato un poquito de darles mi visión sobre qué es lo que está pasando y por qué hay como esas distancias entre la percepción de la industria y la percepción de las comunidades. Ahora, en cuanto al dato preciso del tema de cumplimiento, pues yo ahí lo que traté de analizar es lo siguiente. Lo primero es que claramente hay una brecha entre lo que ven los funcionarios de gobierno y lo que ven las empresas o los directivos de las empresas.
yo no sé por qué hay esa brecha cuando en teoría es algo como tan objetivo, es decir, ¿se cumple o no se cumple la ley? Entonces, ahí digamos que ese interrogante no lo sé. Lo bueno, creo yo, es que la brecha se está cerrando, es lo que alcancé a notar en la estadística. Es decir, pareciera como que hay una percepción que se va uniendo en torno al cumplimiento de la ley y de la normatividad, sin embargo, noté que es un poquito hacia abajo. O sea, no es una cerrada de brecha hacia arriba, sino una cerrada de brecha hacia abajo. Y lo último, pues es que no deja de sorprender que los mismos directivos, digamos, que el dato o el porcentaje de percepción de cumplimiento de la normatividad de parte de los directivos no sea el 100 o 99, es decir, yo creo que habiendo estado dentro, habiendo estado tanto afuera como asesor externo como adentro, dentro de una compañía de la industria, pues yo creo que somos un ejemplo de cumplimiento total, es decir, las operaciones, no conozco una industria donde sea más estricto el cumplimiento, digamos, de la ley y de la normatividad. Creo al final, para concluir un poquito, como tratando de entender por qué hay esa brecha, yo creo que la percepción de cumplimiento interna de nosotros como industria, en un contexto donde el gobierno de pronto, donde como política se está de cierta forma como, de nuevo, como amenazando la industria o dándole no la prioridad o relevancia que uno quisiera, hace que internamente las compañías y la industria misma, pues, de cierta forma como que baje la guardia y comience, no sé si en una relación como de toxicidad, a decir entonces como que baja su percepción hacia el tema de cumplimiento. Eso es, digamos, como lo que yo percibo, pero sin duda hay muchas interrogantes porque no es claro como la justificación. Yo quisiera también decir que así como la industria petrolera ha cambiado la forma de relacionarse con sus comunidades, con su entorno, y la inversión social también ha cambiado. Hemos pasado de que la compañía petrolera decidía qué regalaba y dónde se hacía y qué ponía, a realmente estar mucho más cercana a la comunidad, a trabajar conjuntamente por unas soluciones más efectivas, entender en algunos casos el tema de economía circular, donde también todos nos beneficiemos, valor compartido. Entonces, también ha cambiado. ¿Qué me parece que se ha estancado más? La regulación. La regulación cada vez, en vez de entender esos cambios que ha sufrido la misma industria y el mismo relacionamiento, cada vez se vuelve más restrictiva y menos moldeable a unos entornos y a unas realidades que hoy existen y que posiblemente hace 4 o 5 años no. Y el tema de la consulta previa para mí es uno de los casos donde yo veo que es mucho más permisivo el ir contra la petrolera que entender el beneficio que tiene la industria en esas regiones. Entonces yo me puedo instalar en cualquier sitio, y esto va para el sector energético total. Me puedo instalar, digo que soy comunidad, que tengo ancestros, que no sé qué, pero una o dos cosas me creen, pero vaya usted a hacer la consulta con ellos y cómo es ese relacionamiento con esa nueva comunidad. Y entonces uno dice, pero ¿cómo así que el pozo Uchuva, que es a 50 kilómetros de la costa, tiene 117 consultas previas? Explíquenme cómo. Y un juez dice sí, y paren, como si eso fuera nada. Y faltaron las ballenas. Entonces uno dice, esa inflexibilidad, esa interpretación muy contundente de parte de las autoridades, y ese no da discusión, posiblemente también por la política pública, de que la palabra extractiva ahora se ha vuelto muy de moda. Antes hablábamos de la industria petrolera y de la minería, ahora somos como un monstruo. Y Ecopetrol no es ajena a eso. A Ecopetrol le paran los proyectos, a Ecopetrol le sucede lo mismo que a toda la industria. Entonces yo creo que sí vale la pena un diálogo mucho más profundo sobre estas medidas que la impactan definitivamente, y las comunidades, como usted ha dicho, se están volviendo unos grandes soportes
y apoyadores de la industria, del trabajo y del beneficio local. Sí. Sobre eso, este sector, como otros sectores, está entre la espada y la pared en muchos casos, porque está a veces entre la inexistencia o la ineficacia del Estado y unas comunidades que, más que pedir que se respeten sus derechos, están muchas veces cooptadas por personas que tienen una tergiversación en lo que son los derechos. Entonces, básicamente nosotros como país estamos tratando de lograr un equilibrio entre los mecanismos de democracia representativa y los mecanismos de democracia directa, pero no hemos logrado ese balance. Y ese abuso en los mecanismos de consulta previa lo pagan las empresas. Porque ¿qué es lo que pasa en la realidad? La consulta previa se volvió un negocio, porque cada consulta previa vale 4 o 5 mil millones de pesos. Entonces, cuando uno va a mirar la representatividad que tienen los supuestos líderes de esas consultas previas, ahí básicamente lo que hay son unas mafias. Y yo creo que es muy importante que nosotros, como ciudadanos y como sector, miremos cómo están funcionando esos mecanismos y exijamos, claro, la participación, la protesta y la manifestación para que haya incidencia en temas de política pública en los territorios por parte de esas comunidades es legítimo, pero no es legítimo cuando están cooptados por las mafias. Y aquí lo que vemos es que el derecho, y Nelson Castañeda lo dijo muy bien dicho en una reunión la semana pasada, entonces el derecho ilegítimo a la protesta es hoy más importante al derecho al trabajo. Y eso no puede pasar. Y yo creo que aquí como sector tenemos que hacer algo sistemático para resolver ese tema. Bueno, partimos de la pregunta de la ley, cumplir la ley. Para mí, como lo dijo Santiago, también fue muy diciente ver que debería estar por encima del 100, por supuesto, y más desde adentro. Pero ahí vienen varias cosas y ¿qué es la ley? Resulta que hacemos nuestra propia ley. O sea, para ti como abogado la ley es la ley, pero ve a las comunidades a ver cuál es la ley. De hecho, algo de lo que yo me enfrenté es que no creen en la institución que crea la ley, las corporaciones, por ejemplo. Entonces yo les decía, pero si cumplimos todo lo que dice la corporación, para nada, o sea, y más desde nosotros, ¿cuáles son las varas que nos ponemos? Hay algo que yo decía, ese tema de varas, licencia para operar, subo la vara, la bajo, o sea, yo debo estar por encima de las varas, por encima de cumplir la ley, porque además tenemos todo el potencial para estar por encima de las varas. Salarios mínimos es una vara. ¿Por qué tenemos que estar pegadas a las varas cuando tenemos realmente como industria todo el potencial para subir la ley? Ahora, vuelve y juega, que es la percepción de ley. Para ti como abogado está muy clara, pero no sé, habría que abrir esa pregunta a ver qué fue lo que opinaron de alguna manera, y desde adentro sí se ve claro, extraño. Y con respecto a las comunidades, efectivamente la consulta es un tema de negocio, pero hay algo, viéndolo desde el lado crítico, ya afuera, como dice Daniela, que también debemos revisar nosotros quiénes creamos como esa negociación extorsiva por ceder, nosotros mismos. Yo recuerdo mucho el tema de, no, hay que ceder, es que el taladro está parado y cuesta mucha plata y hay que ceder. No, era nada, ceder nada versus el costo de un taladro pagándose allá. Y no, reglas, pero claro, como es económico, nos cuesta mucho tomar esa decisión y llevamos, por todo lo que ha pasado, por todas las negociaciones, a una relación que la palabra suena feo, pero sí es así, extorsiva. Más, y no hay suelo como tal. Entonces, como instituciones, gobierno y empresas, pues ponemos límite a esa extorsión de alguna manera, y en términos de, es que yo cedo para no perder, pero estoy cediendo mis valores, mis principios. Eso es como la reflexión que hago. No, frente a ese punto de María Bella, yo creo que, y antes de pasar al público también, pues va muy unido con lo que decía Jaime del tema de la confianza en las instituciones. Es que si digamos, si la comunidad y nosotros como industria no confiamos, pues entonces se comienza a tergiversar ese tema de qué es la ley, algo que debería ser absolutamente claro, pero lo que tú dices es cierto. Si para la comunidad lo que dice una corporación autónoma pues no es
no es lo que corresponde y hay una deslegitimación, digamos, de la corporación porque está politizada o lo que sea, pues obviamente eso va a generar, digamos, una dificultad mayor en ese cumplimiento. Y refuerzo el punto, creo que el tema del cumplimiento, que era la segunda o tercera C, digamos, de componente fundamental de lo que es la reputación, yo creo que el mensaje sin duda en ese contexto es que hay que cumplir cumplir es la base, digamos, cumplir es lo que mínimo, ni siquiera se discute, es decir, cumplir no se discute, de ahí para adelante lo que hay es que exceder eso, es decir, lo que hay que estar es por encima. Y yo hacía, digamos, ayer un poco como el análisis de, bueno, pero ¿qué es cumplimiento de ley? Y es que cumplimiento de ley toca un sinnúmero de áreas o aspectos en la operación de una compañía petrolera. Los temas de cumplimiento propiamente dichos, por ejemplo, en temas de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, esos son temas que tienen, digamos, que la industria le tiene que dar un peso, digamos, cada vez mayor y más allá de lo que dice la ley, porque es que una industria, una compañía que tiene problemas de corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo, etcétera, pues es que su reputación frente a la comunidad, frente a territorio nacional en general, pues se va a ver tremendamente afectada. Yo sé que, digamos, decíamos que de pronto la reputación no se pierde en un segundo, pero yo sí creo que se puede ver realmente afectada por un tema de corrupción, y eso lo vemos, digamos, no es ajeno a la industria, ¿cierto? Temas de derechos humanos, y para resumir rápidamente, temas de competencia, de conductas antimonopolísticas, en los temas, eso se ve mucho en los temas de territorio, ¿no? En los temas de contratación, digamos, con las comunidades, en ese afán a veces o en esa prioridad, llamémoslo mejor así, de involucrar a la comunidad en la operación. Ahí también hay muchos temas de cumplimiento en materias de conductas antimonopolísticas o antimercado que son importantes. En los temas de cadena de abastecimiento, contratación, los temas de gobierno corporativo, digamos, la transparencia en la gobernanza de las empresas es algo que pareciera estar allá muy arriba, pero que eso tiene un impacto en la reputación. Suelto ahí para no. No, yo creo que esta conversación está muy interesante y me voy a poner un poquito espinosa con algo que dijeron acá, y es, nosotros sí cometimos un error en generar una relación extorsiva, y Frank mencionaba el tema de la cooptación de las comunidades y un poco estas mafias que están cooptando la conversación en lo territorial, pero en el barómetro cada vez invertimos menos en fortalecimiento ciudadano. Entonces, ahí reconocemos que hay una situación, pero ¿cómo estamos respondiendo a esa situación? Porque pareciera ser que estamos reaccionando ante un contexto en el que no estamos contribuyendo a superar esa barrera de transformar la conversación hacia algo más allá de lo transaccional. Entonces, pues, ¿qué está pasando ahí, Frank? Pero yo quiero volver sobre un punto que dijo María Victoria, es que tiene que ver, aquí no todo es plata, esto es como en la vida, y también lo dijo Carlos, las empresas deben cumplir su función social. Si uno decide ser empresario en Colombia, tiene unos deberes distintos a si decide ser empresario en Suecia o en Noruega. Eso no quiere decir que las empresas tengan que sustituir al Estado, nunca, porque eso es perverso. Pero lo que sí pueden hacer las empresas y deben hacer las empresas es lograr transformar los territorios sin sustituir al Estado, fortaleciendo la institucionalidad. Y la institucionalidad no es únicamente lo público desde el Estado, también es la civilidad. Y eso tiene que ver con cómo se relaciona uno con el territorio. En Colombia tenemos en general relaciones que son muy utilitaristas, transaccionales y de chantaje, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo mediático. Ese es el ambiente nuestro. Tenemos que humanizar las relaciones entre nosotros y relacionarnos con las comunidades con un genuino interés en las personas y en el bienestar. Porque esta industria va a seguir entre la espada y la pared mientras no haya una diversificación productiva en las regiones. Y cada vez la presión va a ser mayor para que aporten más y lo que no les corresponde. Entonces hay que hacer la tarea desde un genuino interés en una transformación que va de lo individual a lo colectivo, no solamente en términos de conciencia y de civilidad, sino de transformaciones productivas concretas. Y ahí hay que hacer, yo creo, proyectos que tengan más escala y más permanencia para que tengan más impacto, y eso es lo que se va reflejando a lo largo del tiempo.
Creo también que nosotros, y tú lo decías, hemos creado y hemos alimentado el monstruo del cual nos quejamos. Y eso hay que reconocerlo. Y esa es la dinámica que hay que cambiar. Yo quedé un poco impactada con lo que decía María Victoria de la parte extorsiva. Y es cierto y no es cierto, son circunstancias que no manejábamos bien. Hay que reconocer cuando empezó este cambio y sí, solamente la parte económica era la que primaba y tengo el taladro y la gente y los no sé qué, ahí parado, no lo puedo dejar. Y empezó como una negociación diferente. Hoy en día yo creo que las comunidades han avanzado también, en algunos casos para mal, como en la parte extorsiva precisamente y en la parte de ubicaciones y consulta previa, pero también hay que reconocer que las comunidades entienden mucho más del negocio hoy en día y saben también sus derechos. Y yo lo que creo es que también ha aparecido nuevas fórmulas como pago, obras por impuestos, que no quiere decir que es que no se esté haciendo cosas con la comunidad, sino tengo otra forma de enfrentar esos gastos, inversiones que yo debería hacer y tengo una manera distinta de relacionarme con ellos. Entonces yo creo que lo que nos ha faltado realmente, creo en este momento cuando la política pública es no hidrocarburos, no minería, no temas extractivos, nos ha faltado esa conversación de la realidad que es estar en el territorio, el miedo que tienen las comunidades, porque hay que decirlo así también, de perder esas opciones laborales, de recibir otra serie de cosas, frente a una industria que dice de golpe mejor, pasemos un ratico desapercibidos, que es imposible, y menos en el caso de Ecopetrol, para ver cómo hacemos. Y yo creo que esa discusión que tiene que ver con educación también, de qué es lo que realmente hacemos en la industria, cómo hemos ido mejorando nuestros estándares medioambientales cada vez más, cómo podemos colaborar más, si esa es la discusión. Pero creo que esa parte a nivel directivo y a nivel de ese acompañamiento que hablaba también María Victoria, de que todos estemos unidos, me parece que es una muy buena opción. Y ahí vuelvo a que Ecopetrol tiene un rol que jugar y que sería muy bueno que fuera más activo en este. Sí. Bueno, hablando de fortalecimiento ciudadano, y esto conjuga con lo que decía Jaime, de que los directivos petroleros no contestaron la encuesta, o no podían contestar, por diferentes razones, en términos de espere, pido permiso a mi casa matriz, a ver si puedo opinar, todo eso, pero eso se revuelve otra vez en un país como Colombia, en un país donde nosotros llegamos a las regiones y mi misión es producir, y lo hacemos bien, y producimos bienestar y todo lo que sea, pero es la misión no solo producir, porque estoy en las regiones de Colombia donde hay que educar en ciudadanía. Muchas de las cosas que yo llegaba y pasaban elecciones departamentales y volvían y votaban por gente que estaba súper investigada por corrupción. Yo, pero ¿por qué la gente vota igual? ¿Qué es esto? Y esta empresa lleva 20 años en esta población creciendo con ella. ¿Por qué no educamos a la gente a votar? Porque ese no es nuestro problema. Claro que es nuestro problema, porque de los gobernantes regionales dependemos. Entonces, vámonos a la raíz. ¿Qué está pasando en la educación de nuestra gente, en lo que piensan, las creencias, para que voten de la misma manera, para que se dejen llevar a votar de la misma manera? Entonces, hay muchos de los temas de ciudadanía que por no me meto en política, no sé qué, yo estoy aquí para producir, pagar regalías e impuestos, no nos metemos. Y resulta que eso se nos devuelve totalmente. Hay que estar ahí, hay que educar en esos temas de ciudadanía, veedurías, enseñarle a la gente a estar con ellos, porque de otra manera, me pasó a mí, 45 líderes comunales de toda la región del Casanare reunidos conmigo, exigiendo cosas a la petrolera, y yo les decía, bueno, está bien, vamos a hacer la lista del Niño Dios, a ver qué podemos hacer con ella, pero
ustedes tienen algo muy valioso que son las regalías departamentales. También vamos a pedir allá, porque a las regiones de influencia no les llegan las regalías, esa es la otra. Ah, no, doctora, no, es que eso se lo merecen. O sea, nosotros aquí en Bogotá, en el Nogal, hablamos de corrupción. Vayamos a las regiones a ver qué es la corrupción. El nivel es bajo, o sea, se lo merecen, se lo merecen. Entonces, ¿dónde actuamos? ¿Cómo actuamos? ¿Desde dónde creencias y comportamientos de las que actuamos? Entonces, somos una sociedad, comunidades, empresas, todos que tenemos derechos, deberes y obligaciones. Tienen derechos, y yo siempre se los reconocía, ustedes tienen derechos, claro, deberes y obligaciones también. Todos las tenemos. Mencionabas algo súper importante y es a las regiones no les llegan las regalías y justo estamos en una Las zonas de influencia. a las zonas de influencia y estamos en una discusión súper importante sobre el tema de la descentralización, porque en este momento hay un proyecto de ley que muchos dicen puede ser bueno, pero otros dicen ¿qué es eso? Y entonces sí hemos pasado por un tema de pronto subestimar también lo que las regiones quieren y necesitan para ellas mismas, porque de repente por un tema de corrupción y de esparcir la mermelada para todos, desde Bogotá se sabe que es lo mejor, y entonces desde la industria ¿cómo se responde a esas discusiones sobre descentralización? Porque yo creo que en este tema en particular sí que deberíamos tener una voz, porque además como industria creo que nos conviene que se fortalezcan los temas de descentralización, porque al final del día quienes van a ser nuestros voceros son las personas en territorio, y entre más centralizada esté el manejo del gobierno, la asignación de recursos y la regulación de la industria misma, pues menos voceros y defensores vamos a tener. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese tema? ¿Me lanzo? Desde el punto de, digamos que desde el punto de vista económico, las regiones de Colombia tienen una situación estructural muy débil, porque tienen básicamente 4 fuentes de financiamiento: el presupuesto general de la nación, el sistema general de regalías, el sistema general de participaciones y luego los bloques de impuestos comerciales y prediales, y este último bloque tiene que ver con el grado de formalidad de la economía. Entonces, el presupuesto general de la nación es muy difícil que cambie entre geografías y temas de un gobierno a otro. El sistema general de regalías, sabemos las dificultades que tienes. El sistema general de participaciones tiene unas inequidades y unos errores en los cálculos de las fórmulas que impiden que, por ejemplo, en el tema de educación, un alcalde pueda pagar los maestros y los servicios. Tiene que escoger. Y de ahí vienen distorsiones en el sistema, en la aplicación del sistema de regalías. Y el drama mayor es que el cuarto bloque de financiamiento de las regiones, que son los impuestos prediales y comerciales, no operan en municipios donde la economía es informal. Y en Colombia el 56% de los empleos son informales, pero en esas regiones a veces llegan hasta el 80%. Entonces, aquí el fiel de la balanza desde el lado de este sector está en cómo hacer más eficiente el sistema nacional de regalías para poder hacer varias cosas. En primer lugar, poder diversificar el Producto Interno Bruto de los departamentos a través de mecanismos de actividades de economía formal, quitarle espacio al narcotráfico y a la criminalidad e ir formalizando la economía para que los multiplicadores del capital y el crédito tengan impacto en las regiones. Porque es cierto que en las zonas de influencia la gente no ha visto el impacto de las regalías. Nosotros hicimos un ejercicio muy sencillo. Calculamos cuántos son las regalías que han recibido algunos departamentos en los últimos 20 años. Miramos el ingreso per cápita de esos departamentos y de esos municipios y lo comparamos con el promedio nacional. 4, 3 veces más bajos que el promedio nacional. ¿Qué hubiera pasado en esos municipios? 20 departamentos en Colombia tienen una dependencia del sistema de regalías que es superior al 22%. ¿Qué hubiera pasado en esos municipios solamente si las regalías se hubieran repartido? Tendrían un ingreso per cápita hoy 4 veces más alto. Entonces yo creo que este sector sí tiene que meterse a una estrategia de regionalización y meterse a participar activamente en el Sistema Nacional de Regalías. Nosotros lo venimos haciendo, estamos trabajando en los departamentos, trabajamos en los planes nacionales, en los planes departamentales de desarrollo, pero necesitamos aquí nuevamente, y cierro, proyectos conjuntos. Ojalá pudiéramos hacer esto conjuntamente con Ecopetrol.
y con diferentes empresas más allá de las zonas de influencia para tener proyectos de impacto, de permanencia y de escala. Sí, tal vez yo sobre ese punto, hace tan solo unas semanas estaba en un evento, en un panel también con la Federación Nacional de Departamentos y la Agencia de Renovación del Territorio hablando sobre obras por impuestos. Y creo que, digamos, para mí no es un tema evidentemente, digamos, de mi día a día, pero sí creo que es una gran herramienta para tener ese impacto, no solo en las regiones, digamos, o en los municipios productores, como se llamaba en la encuesta, porque uno de los grandes retos que tiene este mecanismo de obras por impuesto es precisamente la alta concentración, porque entonces claramente terminan realizando ese proyecto solamente en las zonas de influencia digamos, de las industrias que generan digamos, que genera pues el ingreso y los impuestos que hay que pagar. Entonces, ahí creo que de nuevo es pues mi invitación es, y yo sé que muchas de las empresas lo hacen además, pues muchísimo, pero explorar y terminar de desarrollar ese mecanismo de obras por impuestos, pues creo que es muy valioso, y no mirando solo el área de operación, sino los otros territorios donde no necesariamente operamos. Ese es como un punto ahí para... Bueno, el caso de Ecopetrol es un poquito diferente porque Ecopetrol está en todos los municipios del país prácticamente. Entonces sí tenemos un relacionamiento con comunidades y con casi todos los territorios en el país. Concuerdo con Frank que esta es una industria supremamente importante y que si unimos esfuerzos, de golpe se pueden hacer unos proyectos muy fuertes, muy sólidos y que tengan un impacto mayor si trabajamos conjuntamente. Y yo pongo el caso que tal vez hablé con algunas compañías petroleras hace unos meses de por qué no pensamos un tema de reforestación frente a la situación real del país. Yo creo que eso le quita espacios a la criminalidad, le quita espacios evidentemente al narcotráfico que lo está usando y le conviene la deforestación, y además hacemos un proyecto donde todos aliados de verdad tengan un impacto muy grande. Y yo lo dejo sobre la mesa porque ese sería como un sueño, ¿no? De que podamos y demostremos que podemos hacer algo conjunto, algo importante, algo que dé un paso y cambie realmente y muestra un compromiso que es de todas las petroleras con el medio ambiente. ¿Le doy una buena noticia? Sí. Se le tiene. Se le tiene, perfecto. Pues es que lo habíamos hablado en sí. uno, entonces bueno, sí. Qué maravilla, porque yo sí creo que así como la gente puede pensar que esta industria no le importa el medio ambiente, creo que es lo que más le importa precisamente hoy en día. La más regulada. Entonces ese cambio de que las comunidades también puedan mirar ese compromiso con el medio ambiente de la industria es muy importante. Entonces, se le tiene, me le mido. Sobre ley de regalías, yo solo cuento historia porque no sé cómo es que la están cambiando, estoy desactualizada, después me cuentan. Pero yo sí viví el anterior cambio, Sí. 2011-2012. Cambió y todo el país lo veía bien y nosotros lo veíamos bien. Y además no nos metimos, le volteamos totalmente la espalda a eso. Adivinen qué pasó. ¿Quiénes fueron los que más tuvieron que enfrentar el cambio? Pues nosotros, con miles de paros, bloqueos y demás. Y algo que me decían las comunidades en ese momento, les decía, pero si fue el gobierno que cambió, o sea, ¿qué tiene que ver la petrolera en eso? Porque es que no te manifestaste, o sea, tome para que lleve, porque no te manifestaste. Esto se los digo es para que no nos vuelva a pasar. Me acuerdo que me la cobraban fuertemente porque no estuvimos ahí, y eso fue cierto. Le volteamos la espalda al cambio de la ley de regalías en el 2011, 10, cuando se dio. No estuvimos ahí, y después mira todo lo que pasó a nuestra gente, nuestra comunidad, todo lo que les vino a pasar después de ese cambio. El silencio administrativo cuesta, y lo que decía Mónica de irnos con propuestas abiertas sobre involucrarnos en otros temas como lo de la reforestación, aprovechando que se sale de una COP26 bastante exitosa. Sí que chévere que nos vayamos con propuestas sobre la mesa. Por tiempo nos toca ir cerrando ya. Muchísimas gracias a nuestros panelistas que nos acompañaron en esta conversación. Yo sé que les había dicho de últimas intervenciones, pero tengo que concluir.
lamento incumplir mi promesa, no sean como yo, cumplan sus promesas. Pero me están haciendo señas atrás que por favor corte. Entonces, mil y mil gracias a ustedes por sus aportes, a ustedes por su generosidad en el tiempo y acompañarnos y siempre apoyar al Barómetro Petrolero. Que tengan un lindo día. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias.